Bueno, tenemos un tiempo más de contra la corriente. Creo que vamos completando 5 años todos los sábados a las 7 de la mañana, hora Colombia, para compartir este espacio, llamémosle este desayuno con Jesús, de poder alimentarnos de su palabra. Vamos a compartir nuestra temática de hoy entonces y entender que el término contra la corriente quiere decir que no seguimos las corrientes de este mundo, como dice Romanos 12:2, sino que vamos basados en principios y valores y en la guía de su Santo Espíritu. En esta nueva temática que se llama la soberanía de Dios, hoy vamos a ver un aspecto apasionante que se llama la perfecta ley de la libertad. Y quisiera en los primeros minutos dedicarme a que reflexionemos qué es perfecto. Perfecto quiere decir que nunca falla. Perfecto quiere decir que produce siempre el resultado que declara producir. Perfecto quiere decir que no hay que agregarle nada. Y ese perfecto implica que también es en el tiempo perfecto para el cual llega. La perfecta ley, y la palabra ley es un mandato establecido dentro de la perfección, que no quiere decir que es una teoría o que es una opción o un consejo o yo le recomiendo. Es un mandato y cuyo resultado o propósito que busca es la libertad. Entonces vamos a desarrollar este tema. ¿Qué tanto hay en nuestra vida? ¿Leyes o teorías? Las leyes son esos principios comprobados que en cualquier lugar del mundo o del universo se produzca, va a tener el mismo efecto. Las leyes son principios o reglas que describen patrones y relaciones en la naturaleza o en la sociedad. Se basan en observaciones y datos empíricos, pero son universales y se aplican en todos los casos similares en todo el mundo, hablando de las leyes en general. No explican por qué ocurren los fenómenos, sino que describen cómo ocurren. Ejemplos: la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, las leyes de Newton. Las teorías. Es bien importante separar las leyes de las teorías. Hay muchas teorías que salen de ideologías humanas y las damos por hecho. Por ejemplo, la teoría de la evolución jamás ha dejado de ser una teoría. Y en muchos lugares y universidades lo dan por hecho, que existe la teoría de la evolución. Nunca dejará de ser teoría. Entonces son explicaciones y marcos conceptuales, son conceptos que intentan explicar por qué ocurren los fenómenos. Intentan explicar. Sabiduría humana, humanismo. Se basan en observaciones, datos empíricos y razonamiento lógico. Son tentativas y pueden ser modificadas o reemplazadas si se descubren nuevos datos o evidencias. Paradigmas. En cambio, las leyes son inamovibles. Por ejemplo, ¿quién puede destruir o acabar la ley de la gravedad? Todo lo que tiremos hacia arriba se va a caer. Entonces, esa es una ley. Y como lo leíamos ahora, la ley no trata de buscar la explicación del por qué, sino explica el que siempre va a ocurrir. Volviendo a las teorías, proporcionan una comprensión más profunda de los fenómenos y permiten hacer predicciones y explicaciones humanas,
Por eso dice, son tentativas, son ideas. Por ejemplo, la teoría de la evolución, la teoría de la relatividad y la teoría cuántica son teorías, no son leyes. En esto quiero hacer mucho énfasis. Cuando vemos que el ser humano va cambiando, que muchos animales en su comportamiento van cambiando, sobre todo los simios que construyen ciertas herramientas para sobrevivir. Se llama desarrollo original adaptativo. Tenemos un diseño inmodificable. Jamás una especie se convertirá en otra. Que nos vamos adaptando al clima, a la convivencia y otras cosas, y a eso es lo que le han llamado evolución. Entonces vamos a mirar un poco un paralelo que vamos a hacer aquí, una analogía entre las leyes físicas, que nadie las puede cambiar, y las leyes espirituales. Una ley física es una descripción general y fundamental y consistente de un fenómeno natural que ha sido ampliamente comprobado a través de experimentos y observaciones. Ampliamente comprobado. La Tierra gira alrededor del Sol. Ya nadie lo alega. Está comprobado. Es una regla que describe cómo se comportan los objetos y cómo eh, lo, son procesos que van ocurriendo en el universo. Ejemplos de leyes físicas. Las leyes de Newton del movimiento explican cómo los objetos se mueven, incluyendo la ley de la inercia entre la fuerza y la aceleración, el principio de acción y reacción. La ley de la gravitación universal describe la fuerza de atracción entre cualquiera de dos objetos que tienen masa. Las leyes de la termodinámica, que me gusta mucho mencionarlas porque son una base especial para demostrar por qué la teoría de la evolución es imposible. Y una de ellas es que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, y es una ley, no es una teoría. Y si esa ley dice que la energía que hay en el universo es constante y no se crea ni se destruye, sino que se transforma, no pudo haberse creado a sí misma. Luego la teoría del Big Bang necesitó un creador. Las leyes de la conservación de la energía. Entonces la energía, como les decía ahora, solo puede transformarse. Otra de los elementos de las leyes de la termodinámica es la ley de la entropía. Toda energía se va gastando y todo tiende al caos. Y esto va totalmente en contravía de la ley de la evolución. Pero entremos en nuestro tema apasionante, que son las características de las leyes espirituales. Meditaba en lo siguiente: ¿usted por qué no se pasa los semáforos en rojo? Son leyes del tránsito. Pues porque sabe que puede causar un accidente, porque se está exponiendo a una multa. Usualmente, al menos en Colombia, son bien costosas. Pero también está la otra parte. Respeto las señales del tránsito porque hace parte de mi conducta, hace parte aún de disciplinarme. Sea lo uno o sea lo otro, las respetamos y son creadas por el hombre, son útiles. Pero ¿por qué respetamos mucho más las leyes del tránsito que las leyes de Dios, que los mandatos de Dios? Y las leyes espirituales son la mayor expresión de amor de Dios para cuidarnos. Los mandatos, los preceptos, los mandamientos están diseñados para triunfar, para tener plenitud, para poder ver los resultados del diseño del plan de Dios para nuestra vida. Lo hemos compartido en muchos momentos, que la palabra pecado quiere decir errar en el blanco, o sea, fracasar. Cada vez que
venga a nuestra mente la palabra pecado, es fracaso. No fracases. Hace un año atrás tal vez le decía a una persona cercana, si sigues por este camino, grande será tu ruina. ¿Por qué lo dice el mandato? ¿Recuerdan aquellos pasajes como el de la puerta estrecha y la puerta espaciosa y amplia? Dice, espaciosa es la puerta y amplio el camino de aquellos que les encantan las atracciones de este mundo, las perdiciones de este mundo. Pero también está aquel famoso pasaje en Mateo 7 de la casa sobre la roca o la casa sobre la arena. Dice, cuando vienen las dificultades o las tormentas sobre la casa, que fueron iguales, las mismas circunstancias le llegan al que está sobre la roca o al que está sobre la arena, pero el que está sobre la arena, o sea, que no está construida sobre Cristo, que es la roca, grande será su ruina. Pero si bien nosotros debiéramos respetar esto y tenerle temor a esa grande ruina cuando el Señor dice, te he creado para que seas más que vencedor. No solo debemos tener ese temor de decir, si me salgo del diseño de la protección de Dios, la estrella es segura, sino es todo lo contrario. La practico porque es la expresión de amor del Señor sobre mi vida. Juan 3:16 lo resalta de una manera impresionante. De tal manera amó Dios su creación, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nacemos todos fracasados por el pecado adánico y Cristo vino y enderezó el camino y hizo justicia. Entonces, enderezó el camino a las leyes espirituales. Por eso la salvación es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Recordemos que hay dos tipos de vida. Hay una vida terrenal, que es la del montón, la de todo el mundo, y hay una vida del espíritu. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia, vida del espíritu. Entonces, las leyes espirituales se refieren a principios y normas que rigen el mundo espiritual. Y agrega, y la relación entre Dios y la humanidad. Me gusta mucho esta definición. Las leyes espirituales son las que nos permiten tener una profunda relación con Dios y conocer a Dios. Como dice en Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús al que has enviado. Algunas características claves de las leyes espirituales incluyen universalidad. Las leyes espirituales se aplican en cualquier rincón del universo. Fueron establecidas para gobernar, cuidar, proteger, desarrollar todo lo que Dios creó. Es inmutable. Las leyes espirituales no cambian, no son afectadas ni con el tiempo, ni con las circunstancias, ni con las costumbres. Y aquí aparece algo demasiado determinante. Pero es que todo el mundo lo hace. Los niños dicen eso, ¿no? Pero mamá, todos en el colegio lo hacen. Es que son exagerados. Si es lo normal, hoy en día es lo normal. ¿Cuántas cosas que no existían antes, ahora existen como expresiones de la extensión de las tinieblas sobre la tierra y también como expresiones del gobierno del anticristo? Y que estaban allí, en Romanos capítulo 1 habla, por ejemplo, de cómo llegaría la época al final del tiempo donde
se unirían sexualmente hombres con hombres y mujeres con mujeres. Está cumpliendo. Llamarían a lo bueno malo y a lo malo bueno. Se está cumpliendo. Dice, por haberse extendido la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfriará? Porque el río de la cultura, de las costumbres, de los medios audiovisuales, de todo esto, van viajando hacia la oscuridad. Aún el Señor dice que nosotros debemos ser luz y la luz solamente impacta en la oscuridad. ¿Qué hay en nosotros? ¿Luz o hay oscuridad? Por eso también dice la Escritura, si aquel que le llama luz a su tiniebla, su oscuridad, ¿cómo será esa oscuridad? Jesús en nosotros es la luz. Justicia y rectitud. Las leyes espirituales promueven la justicia y la rectitud. Buscan guiar a las personas hacia una vida ética y moralmente ética, moralmente recta. Amor y misericordia. Las leyes espirituales a menudo se basan en el amor y en la misericordia de Dios hacia la humanidad. O sea, si misericordia, mísero y misericordia es corazón, amor, ¿no les parece que el amor de Dios es muy grande? 70 veces 7 perdonarás. Expresiones de, de esa misericordia, donde Dios nos quiere rescatar una y otra vez cuando nos salimos de la protección de las leyes espirituales. Con frecuencia lo expreso, pero es conmovedor. Cuando en Isaías 1:18 el Señor dice, resolvamos tu vida, resolvamos tus cosas. Estoy aquí para que resolvamos cosas. Que por rojo encendido que sea tu pecado, te dejaré como nieve blanca. Dios está diciendo, yo no estoy midiendo la intensidad de tus pecados, la intensidad y la frecuencia de tu desorden. Yo te quiero restaurar. Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Por eso estamos reunidos en esta aula virtual, porque Él vino y nos rescató. Ninguno estamos aquí por casualidad, ni tampoco ninguno estamos aquí por un valor humano, por una intencionalidad humana. Él nos conquista sutilmente, nos va metiendo en su plan. La conexión con la naturaleza divina. Recordemos cómo en 1 Corintios 2 habla del hombre natural y del hombre espiritual. Él nos traslada de ser hombres psicosomáticos, humanistas, donde todo es la filosofía, la psicología y otra serie de cosas, nos traslada, nos convierte a través del nuevo nacimiento a ser hombres y mujeres espirituales. Recordemos la tridimensionalidad que tenemos. 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Efesios 2 dice que nacemos con el espíritu muerto. Jesús en el nuevo nacimiento nos da vida. Pero además de que nos da vida, nos da poder para practicar los principios y mandamientos. No hay un legalismo en los mandamientos. Las leyes espirituales no se limitan a un conjunto de reglas y normas, sino que buscan guiar la vida y las decisiones de las personas de la manera más profunda. Los legalistas eran los fariseos y todavía hay mucho fariseo, donde le da durísimo a los demás como si él estuviera impecable. ¿Recuerdan también el pasaje de mirar la paja en el ojo ajeno con la viga en el nuestro? Entonces, las leyes no se pueden cambiar, pero tienen una flexibilidad de abrazo. No son modificables, pero sí nos restauran. Requieren fe y confianza. Las leyes espirituales a menudo requieren fe y confianza en Dios
y digamos, en su plan para la humanidad. Creo que cada día encuentra uno más y más en este acompañamiento del desarrollo espiritual de las personas, que uno de las grandes barreras que hay para disfrutar de la presencia de Dios es el miedo. Y el miedo es por calificar la vida por las circunstancias. ¿Qué hago para que esto me sea quitado o aquello? Buscan la transformación personal. Quiero hacer aquí una pausa y que miremos lo siguiente. No hay disculpa para no poder vivir y disfrutar en las leyes de Dios. Dice por allá en Ezequiel 36:26, arrancaré el corazón de piedra y te daré un corazón de amor. Y dice, y te daré un nuevo espíritu para que con ese nuevo corazón y ese nuevo espíritu puedas cumplir los preceptos, mandamientos y mandatos del Señor. No hay disculpa, Él lo hace. Dice en el libro de los Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él nos guía, es el oportuno socorro, es nuestro ayudador. Hay un concepto que es un poquito difícil de transmitir, pero espero que el Espíritu Santo nos permita comprenderlo. Decía un teólogo, esfuérzate en no esforzarte. Esfuérzate en no esforzarte. ¿A qué se refiere? Que tenemos esa tendencia que tengo que esforzarme para lograr cosas. Y resulta que por eso vivimos tan frustrados. No es el esfuerzo humano, es la ternura transformadora del Señor. Por eso Él nos da la figura del alfarero. Dice, ustedes son barro. El barro se podrá formar a sí mismo o podrá decirle al alfarero qué forma darle. Entonces la transformación se produce cuando yo entro a la presencia de Dios para que Él me transforme. Recordemos que la palabra esforzarse tiene una tipificación en Josué 1 del 5 al 9. Dice, solamente esfuérzate en meditar mi palabra de día y de noche, que sea tu vocabulario y que sea tu práctica. Y entonces estaré contigo a donde quiera que vayas y todo lo que hagas prosperará. Es la capacidad que nos da el Espíritu Santo a través de recibir la sabiduría y el poder de Él. No es un esfuerzo humano, porque si se lograran las cosas por fuerza de voluntad y por esfuerzo humano, Cristo no hubiera tenido necesidad de venir. Lo explica muy bien el apóstol Pablo. Me gustan hacer algunas analogías, puedan que sean un poco burdas, pero creo que son muy prácticas. ¿Cómo haces para que un carro o un auto funcione si no le echas gasolina? O si le echas agua al tanque de la gasolina. Así somos nosotros. Yo tengo que ir todos los días a la sabiduría de Dios, a la palabra de Dios que es espíritu y es vida, dice Juan 6:63, porque esa es la dinamita diaria, es la gasolina diaria, es el poder del espíritu que ya colocó en nosotros. Nos da sabiduría y nos da poder. Por eso dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. El que practica el pecado, esclavo del pecado es, esclavo, está en la cárcel. Entonces, este es un ejercicio que es muy lindo, aunque nos cuesta mucho porque desde niños nos han formado en el merecer. Esfuerces en estudiar.
Si hace esto, te le doy este premio. Desde bien pequeñito, ¿no? Donde llega la tía o la abuela, si no me das un beso, no te quiero. Todo es por merecimiento. En el reino de Dios no es así, es por gracia. Gracia es la gratitud, misericordia y generosidad con que Dios nos va transformando porque nos ama. Jamás Dios nos pide ser perfectos y dioses. Él nos dice, yo los voy a perfeccionar. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesús. Hay que entender el sentido de la vida. Y las leyes espirituales son del crecimiento del espíritu, no de los logros terrenales. Por eso lo dice también en Lucas 12:31, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las añadiduras terrenales te serán dadas. Nos invita todo el tiempo a separar lo temporal de lo eterno. En lo temporal hay leyes humanas, pero en lo eterno están las leyes del espíritu. Entonces, debemos entender esto de las leyes del espíritu. Sigamos. Las leyes espirituales específicas se mencionan en la Biblia e incluyen la ley del amor, Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. La ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Será que nosotros sí vivimos cada día poniéndole cuidado a estas leyes de la libertad? Conscientes de que estoy sembrando hoy para luego cosechar. Pero también hay otro aspecto bien interesante. Cuando nos llega cosas complicadas, o sea, cosecha complicada, si pensamos cuándo sembré esto que estoy recibiendo. Por ejemplo, si a alguien le da un infarto, ese no apareció de un momento a otro, viene años atrás por la falta de ejercicio, de buenos hábitos, se fueron taponando las arterias, fue subiendo el colesterol, la presión arterial, una cosecha de malos hábitos alimenticios y malos hábitos de vida. Cuando se destruyen los hogares, eso no es de la noche a la mañana. Años de pelea, de contienda, de vivir por fuera de los parámetros de Dios, donde en el hogar se olvidan que todo lo que hagas, hazlo para el Señor y no para los hombres, donde la palabra de Dios dice, toda casa dividida contra sí misma no prosperará. Están allí las leyes. Entonces, cuando uno practica la palabra de Dios, corrige lo que tenga que corregir. Ese gran gimnasio del perdón y la limpieza de Primera de Juan 1:9. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad. Eso está para trabajarlo 24/7 y mantenerse uno en esa limpieza. Allí el Señor todo, no hay disculpa. Entonces, qué lindo sería que a partir de hoy clarifiquemos la intencionalidad de saber qué estoy sembrando y qué voy a cosechar. La ley de la reciprocidad, donde el Señor dice que así como queremos que nos traten los demás a nosotros, tratemos nosotros a los demás con el amor del Señor. La ley de la fe, el justo por la fe vivirá. Y la fe es por el oír al Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Estas leyes espirituales buscan guiar y formar a las personas hacia una vida plena y significativa. Quiero repetirlo. Buscan guiar y formar a las personas hacia una vida plena y significativa y promover la relación entre Dios y la humanidad. Tengo un volumen alto de adolescentes con los que estoy trabajando
Y el adolescente siempre es no me gusta. Ese es como viene creciendo nues- las nuevas generaciones, que la vida depende de si me gusta o no me gusta. Y la vida está diseñada por las leyes del te es necesario. Precisamente las pruebas que dice es necesario que vengan pruebas, muchas pruebas, para ir forjando el carácter de Cristo en nosotros. Si no, nos olvidaríamos de Dios. Si es vivir en comodidad, aún esa oración que a mí no me vengan pruebas, que a mí no me pase nada, está por fuera de Dios. Santiago 1:2, otro de los versículos bien confrontadores, tenga el máximo de alegría cuando le llegue una prueba, porque le estoy probando la fe. Y la prueba de la fe produce paciencia. Y si tiene paciencia durante toda la prueba, será perfecto, cabal, y no le faltará cosa alguna. Gimnasio, gimnasio constante y diario del crecimiento hacia el camino a la casa de Papá Dios, a la Jerusalén celestial. Ahí vamos. Pero algo que es determinante es que la salvación es un regalo, que decidimos si lo aceptamos o no. Y la salvación no se pierde, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para siempre. 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él y coloca el sello, las arras de pertenece al reino de los cielos para siempre. En Romanos 8:14, Filipenses 2:13 y otros versículos, vemos cómo es que Dios nos provee absolutamente todo lo que necesitamos para ser más que vencedores. Dicen Colosenses que en Cristo estamos completos, o sea, eh, tenemos todo para vivir una vida de gimnasio, de camino de perfeccionamiento, de santificación. Él nos va santificando. No son por obras, es por gracia. Romanos 8:14 dice, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Este pasaje es tan profundo y no lo tenemos en cuenta. Si evaluamos diariamente si el Espíritu Santo nos está guiando. ¿Y cómo nos guía? A través de la palabra en nuestra mente, porque el Espíritu Santo la escribe en nuestra mente y la graba en nuestro corazón. La palabra de Dios, la poderosa, eterna, inmodificable palabra de Dios que nos guía todos los días. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad nos guía, la verdad es la libertad. Y en Filipenses 2:13 dice, porque Dios trabaja en vosotros para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Es increíble cómo esto cambia nuestra manera de orar. Dios mío, coloca en mí la pasión, apasioname por lo que tú quieres que me apasione y protégeme de no apasionarme por las cosas que no están en tu plan diario. Efesios 2:10, hechura suya somos creados para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Es unas horas que amanece y este día es un regalo de Dios y viene con un diseño espectacular de Él para caminar con Él todo el día deleitándonos del ser bienaventurados, tema que vamos a manejar mañana. Entonces, si tenemos esta brújula de la vida, con frecuencia, ¿qué te apasiona? No, todavía no encuentro un propósito en mi vida, porque generalmente estamos buscando propósitos humanos, temporales.
Es que el desafío va de Génesis a Apocalipsis, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas, dice 2 Corintios 4:18. Entonces, hay un diseño perfecto de las leyes de Dios y no hay disculpa para no vivirlas. La ley de la libertad o ley perfecta que dice en Santiago es aquella que nos hace libres. ¿Libres de qué? Del fracaso, de la amargura, de la depresión, de la muerte. Y algunas características claves de esa ley. Primero, que es una libertad espiritual, nos libera del pecado y de la esclavitud, permitiéndonos vivir según la voluntad de Dios. Recuerden esto. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. ¿De qué nos quejamos? Buena, es agradable, no es una tortura y es perfecta. Por eso Dios nos enseña a decir que se haga tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. O en otra versión, aquí en la tierra como en el cielo es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite vivir según la voluntad de Dios y tener una vida buena, agradable y perfecta? Y escuchemos esto, una vida buena, agradable y perfecta no es aquella en la cual me conceden los deseos egoístas del corazón. Hagamos una pausa para lo siguiente. Te invito a que por favor te lleves esto en tu corazón. Si nos acercamos a la palabra es para tomar decisiones porque Dios nos habla con su palabra, nos habla la palabra. Entonces yo debo tomar decisiones. No puedo acercarme a la Biblia a aprenderme un versículo por allí y tenerlo de adorno. El Señor es mi pastor, nada me faltará y estarlo repitiendo y le falta todo. No, es tomar decisiones. Pero la toma de decisiones debe ir acompañada del cómo lo voy a practicar, cómo voy a orar para que el Señor me dé sabiduría, me dé poder, me acompañe, me acerque las personas que Él coloca en el camino también, porque Él nos ayuda a través de personas, Él nos usa y te quiere usar a ti también. Ese es el diseño de la vida, es diario, no es rígido, no es con interpretaciones humanas de la palabra. El apóstol Pablo lo decía, con temor y temblor enseño la palabra de Dios, no con persuasiva sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Y también agrega más adelante, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuáles son los resultados de la vida de un verdadero cristiano? Según el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Por eso Él nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Por eso Él nos da la sabiduría que sea necesaria. Por eso dice, al que duda no espere nada de Dios. No hay disculpa. ¿Qué es lo que necesitamos? Separar todo lo que aprendimos de la cultura, de la familia, de las religiones, de las tradiciones, por la revelación y la iluminación del Espíritu Santo. Por eso Romanos 12:2 es clave. Dice, no imiten las costumbres de este mundo, no las imiten. Usted sabe que yo soy conferencista, que estoy muy metido en neurociencias, pero basadas en la Biblia. Y entre otras les tengo una noticia que me tiene muy conmovido. Ahora en el segundo semestre vamos a lanzar un programa que se va a llamar Cerebro Amigable. Lo vengo dando desde otro lado, pero con un subtítulo que dice, cuando Dios diseñó el cerebro. La Biblia nos muestra cómo Dios creó el cerebro con sus funciones para que nosotros podamos ver cómo viaja por ahí la palabra de Dios, produciendo en nosotros procesos transformadores. Me tiene muy emocionado porque Dios fue el que creó el cerebro y nos lo entregó para poder practicar la palabra de Dios
con la sabiduría del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo. Nada humano, no es humanista, no es autoayuda. No, no es así. De manera que en Romanos 12:2 dice, no imiten las costumbres ni las filosofías de este mundo. Permítale a Dios. ¿Usted se imagina a Dios pidiéndonos permiso? Porque Él es respetuoso, es el Señor de señores. He aquí estoy a tu puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta. Qué respeto con que nos trata. Entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Permítale a Dios que los transforme. ¿Quién es el que nos transforma? Dios, no nosotros. No es un esfuerzo humano. Por eso necesitamos estar unidos a Él, porque separados de Él nada podéis hacer. Juan 15:5. En la común unión, la unión de los dos espíritus, la verdadera comunión. Dice, permítale a Dios que los transforme por la renovación de la mente. Entonces, ¿cuál es el corazón de la ley de la perfecta ley de la libertad? La renovación de nuestra manera de pensar. Dice que los transforme al cambiarles la manera de pensar, al renovarles la manera de pensar. Transformación, traspasar, trasladarse, transportarse. Forma lo que han sido hasta ahora. Sion es de acción. Viene el Espíritu Santo y produce una acción transformadora. Segunda de Corintios 5:17. Para los que están en Cristo, nueva creación son. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas. ¿Quién las hace? Él. No traigas a tu mente las cosas del pasado ni a tu memoria las cosas antiguas, porque yo todo lo haré nuevo. Siempre nos está hablando de lo nuevo. Lamentaciones 3:23. Sus misericordias son nuevas cada día. Es lo nuevo, no son las añadiduras, es lo nuevo del reino que nos entrega a través de la ley de la libertad, de la perfecta ley de la libertad. Y entonces termina en la última parte de Romanos 12:2 diciendo, y entonces podrán comprobar, nos desafía, comprueba que mi voluntad para tu vida es buena, agradable y perfecta. Todo lo que nos ocurre hace parte de las pruebas, hace parte de la formación. Absolutamente nada de lo que nos ocurre está por fuera de lo que Dios permite en su soberanía. Es pura formación. ¿Estás agobiado o agobiada por algo que estás viviendo hoy? Dios te está formando en paciencia, en humildad, en misericordia, en orar por aquellos que nos hacen daño, en amar a los enemigos. Por eso es tan poderoso esto de la ley perfecta de la libertad. Sigamos mirando. Amor y misericordia. La ley perfecta se basa en el amor y en la misericordia de Dios para la humanidad y nos llama a amar a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. El gran mandamiento que reúne toda la palabra de Dios. Por eso dice, esta es la ley y los profetas. De Génesis a Apocalipsis se resume en el amarás a Dios, a tu prójimo y a ti mismo. Ahora, ¿qué es amar a Dios? Jesús dice, el que me ama practica mi palabra. Entonces, por eso, otra vez es tan profundo esto que estamos viendo hoy, porque el amar a Dios es vivir en la ley de la libertad, en la perfecta ley. También produce justicia y rectitud. La perfecta ley promueve la justicia y la rectitud, guiándonos a una vida ética y moralmente recta. Y aquí quiero hacer un énfasis. La verdadera espiritualidad no está basada en si es legal o no es legal. No se trata de leyes legales
establecidas por el César en este mundo. Es en la moral, la ética de la moral de la palabra de Dios. Tristemente, la ética se ha vuelto relativa, porque la ética depende de si es legal o no en este mundo. Si en algún escenario han aprobado el aborto, que es el peor crimen que puede haber, porque haya ya un ser vivo completo que no puede gritar no me maten. Alguna vez hubo un médico que tenía clínicas de abortos en los Estados Unidos y una vez quiso filmar un aborto y cuando veía los gritos de ese embrioncito allá, cómo lo despedazaban, salió de ahí conmovido a pedirle perdón a la humanidad y a eh, luchar en contra de esa execrable práctica asesina. Pero si es legal, entonces es normal. En los países que se ha aprobado o que está aprobado, cada vez crece más el aborto, con cantidades de disculpas. Entonces, vamos a la verdadera ley de Dios, ética, moralmente recta, que dice, no matarás. El mandamiento no dice, no matarás, excepto, no, no matarás. Guía para la santidad. La ley perfecta nos guía hacia la santidad y la pureza de corazón, ayudándonos a vivir de la manera que agrademos a Dios. Hay otro conflicto en el ego humano, que el ego quiere que le agraden a él. Entonces, esto de agradar a Dios, de adorar a Dios, de postrarme delante de Dios, al ego le cuesta. La soberbia, el orgullo, la altivez, la autosuficiencia humana no puede con eso. Pero cuando yo intencionalmente reconozco delante de Dios el poder del Espíritu Santo nos limpia de todo eso y comprendemos por qué Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero Dios necesita agradarse o Dios creó los ejércitos del cielo para que lo defiendan a Él. No, es porque nos ama tanto que Él disfruta de que nos vaya bien, que su perfecto plan se cumpla en nosotros. Pero venimos de esa cultura donde no queremos que nada nos incomode y ese no es el diseño de Dios. Por eso lo dice en Isaías 55, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos ni mis caminos a sus caminos. Por eso necesitamos esa guía del Espíritu Santo. No es un conjunto de reglas rígidas, como le decía ahora. Aunque la ley perfecta incluye principios y mandamientos, no se trata solo de cumplir con reglas externas, sino de vivir según el espíritu de la ley, que es el amor y la relación con Dios. Esto lo ha condenado el Señor en toda su palabra. Por mencionar algo, Isaías capítulo 1 y en los evangelios, cuando Dios condena las tradiciones religiosas. Las tradiciones no transforman, las tradiciones no cambian. Con esto tiene uno bastante conflicto en buenos términos, pero hay mucho conflicto con las personas religiosas. Le dan mucho más valor a las tradiciones que a la palabra de Dios. Y es lo que el Señor dice, eso de guardar el día de reposo, de sus fiestas, de sus procesiones, de todas esas cosas son trapos de inmundicia, porque sus corazones están llenos de pecado. Como le decía el Señor al profeta Samuel, no mires la apariencia, mira lo que mira Dios, porque Dios mira el corazón. En Santiago 1:25 se describe a la persona que se acerca a la perfecta ley como alguien que se mantiene firme en la ley perfecta de la libertad y no es solo un oyente olvidadizo, sino que hace lo que ella dice.
Esto sugiere que la ley perfecta no solo se trata de conocer los mandamientos, sino de vivirlos y aplicarlos en la vida diaria. Y finalmente volvamos al gimnasio, oración y ayuno, pero la oración es eficaz. La oración es, Señor, aquí vengo para que me hables. ¿Qué te ha hablado el Señor o qué nos ha hablado el Señor hoy en todo este recorrido? La palabra y su práctica, el Espíritu Santo, adoración y alabanza y gratitud. Que la adoración y la alabanza no son canciones, hacen parte, las canciones cristianas son oraciones con música, son muy lindas, a mí me inspiran mucho para orar, pero adoración y alabanza también es la gratitud por cada día que nos regala. Hay tanto por dar gracias, pero sinceras. Yo vivo aquí en una zona un poquito campestre y cuando puedo ver eh, eh, las aves, cómo vuelan libres, cómo cantan de lindo, le doy gracias a Dios porque aún a través de ellos nos enseña. Las mentorías, ¿quién te está formando? Aún en lo cotidiano de la historia de la humanidad, ninguna persona que triunfó y dejó huella lo hizo solo. Todo el que triunfó tuvo un líder, un mentor, pastor, un formador. ¿Cuál es el tuyo? Y si no lo hay, ¿cuál es el motivo para no tenerlo? Generalmente es orgullo, autosuficiencia, o el no tengo tiempo, o el más adelante. Nada de eso es válido delante de Dios. Congregarse y servir, no dejando de congregarse como algunos acostumbran. Y este tiempo de reunirnos en familia espiritual cada vez va siendo más invadido por los festivos, por los compromisos sociales, por los viajes, por las vacaciones. Entonces queda ya como la cenicienta, cuando el mandamiento dice, no dejando de congregarse, de vivir en familia espiritual. Y el gran mandamiento de la comisión, el gran mandamiento del amor es el mandamiento del ser, pero la gran comisión es el del hacer, donde dice el Señor, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñeles a guardar, a practicar todo aquello que ustedes han aprendido y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Bueno, todas estas enseñanzas las encuentran en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a suscribirse y a marcar la famosa campanita con la cual le llegará todos los materiales. Y seguimos dándole gracias a Dios por todos aquellos que apoyan estos ministerios. Eh, este es un ministerio internacional. Estamos desde Finlandia hasta Argentina y hay mucho por hacer, mucho trabajo. Y pues obviamente requiere aportes que también están allí tipificados en cómo administramos los recursos. Dice, administrando sabiamente con la multiforme gracia de Dios todo lo que Él nos entrega. Dios les bendiga, multipliquemos estos materiales e invitemos a otras personas a que se nos unan. Dios les bendiga.